Bienvenidos y bienvenidas a el programa Sobre la Mesa, una producción del canal UCR y del Centro de Investigación en Estudios Políticos de esta Casa de Estudios. Hoy vamos a analizar el tema de ciudades para la convivencia. Nos parece que realmente tenemos que ver a profundidad qué es lo que está pasando con nuestras ciudades, cómo se están construyendo, si la gente está participando de ellas. Como siempre, me acompaña en el programa de hoy mi compañero politólogo y poeta, Daniel Matul. Hola, Daniel. Hola, Marcela. Hola, ¿qué tal a todos y a todas quienes siempre nos siguen allá en sus casas? Es un gusto volver a estar con ustedes. Hoy, como ya lo dijo Marcela, estaremos hablando de las posibilidades que tienen las ciudades de nuestro país para convivir. Y para ello hemos invitado hoy a don Iván Dumani, que es el director de la Dirección de Programas Policiales Preventivos del Ministerio de Seguridad Pública, y a doña Sonia Montero, que es la presidenta ejecutiva del INBU y, me permito agregar, exalcaldesa de San Pedro. Muchísimas gracias a ustedes dos por acompañarnos y, como siempre, vamos a ir a escuchar el reportaje que tenemos preparado para hoy y regresamos en unos breves minutos. Ya volvemos. El espacio público es donde vivimos, convivimos, nos relacionamos con otros, donde trabajamos con las y los ciudadanos de un país. Es aquí donde la realidad nacional se asoma, dejando ver de qué está enferma la ciudad, cuáles son sus crisis y cuáles han sido sus avances. En este espacio se manifiesta la política pública, la vida comunitaria, la dinámica social y la cultural. Sin embargo, el uso del espacio urbano también ha creado ciertas tensiones, como las limitaciones de la libre circulación, contaminación ambiental, visual y sónica, planificación del crecimiento urbano, destrucción de áreas verdes, entre otros. Siendo el espacio público tan importante para la cohesión social, es necesario un plan de mejoramiento y protección de este, convertirlo en un espacio que invite a las y los ciudadanos a estar en él e involucrarse en su cuidado. ¿Cuáles son los principales retos a enfrentar en este tema durante la actual administración? ¿Qué medidas se tomarán para enfrentar estas problemáticas? Esta semana ponemos el espacio urbano de nuestro país sobre la mesa. Volvemos a conversar con ustedes y con nuestros invitados de esta noche y colocamos sobre la mesa el tema del espacio urbano y las posibilidades de convivencia. Doña Sonia, don Iván, Gunter Grass, que además tenemos la mala noticia de que se nos fue junto con Eduardo Galeano. Gunter Grass en una de sus novelas más emblemáticas habló de las ciudades, pero además tiene un libro poco conocido que se llama Sacar la lengua. Y en ese libro, él hablaba de la ciudad de Calcuta. Cuando llegó a Calcuta, él se quedó sin habla. Y para recuperar la visión que tuvo de la ciudad de Calcuta, recurrió a los dibujos, a la narración y a la poesía. ¿Cómo hacemos para recuperar nuestra visión de las ciudades juntando diferentes pedazos de diferentes lados para construir esa, digamos, complejidad de una ciudad? Bueno, efectivamente, la complejidad de la ciudad es igualmente la complejidad de tu pregunta. Yo creo que tenemos que retomar eventualmente la capacidad de convivencia en común, ¿verdad? De vivir en común. Y el espacio público históricamente fue para eso. Me parece que con el desarrollo, con la evolución de nuestras sociedades, hemos ido perdiendo esa capacidad de convivir, de coexistir y sobre todo de disfrutar del espacio público. Si a eso le unimos la incapacidad que hemos ido teniendo también a la hora de crecer como ciudades, como centros urbanos, de desarrollar los espacios públicos aptos para que la gente pueda coexistir, yo creo que estamos frente a un reto enorme. La gente tiene la necesidad, ¿verdad?,
de poder relacionarse, de poder divertirse, de poder hacer esparcimiento, y es el espacio público el que debiera ser el llamado. El problema de esto está haciendo que hoy estamos haciendo estas cosas en privado. Estamos retrayéndonos a nuestros hogares, a nuestros lugares privados y más individuales para poder desarrollar lo que antes era natural desarrollar en sociedad, en comunidad. Doña Sonia. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela y Daniel, y un placer compartir con don Iván acá. Gracias, también, y el público que nos ve y que nos escucha. En realidad el tema de la ciudad, pues sí, yo comparto con Iván, es un tema muy complejo porque tiene que ver precisamente con la humanidad. Es una palabra viejísima, nos ha acompañado a miles de generaciones por miles de años. Ciudad significa espacio para la ciudadanía. Y ese es un tema que por lo menos en nuestro medio, y bueno, en una ciudad como Calcuta, que tiene arquitectura extraordinaria, pero que tiene una mezcla de situaciones vivenciales que de alguna manera confunden lo que es básico del urbanismo, o sea, de la ciudad, del urbe, en donde deben conjuntarse conectividad, y ahí cada uno anda, ¿verdad? Es como San José muy grande, pero con moscas. Luego, la conectividad es importante. Recordemos que las ciudades surgen, todas las grandes civilizaciones han surgido a la orilla de ríos, porque los ríos no solo son fuente de vida por el agua, sino que los ríos permitieron que las personas se conectaran y que movieran sus mercancías también, ¿verdad? Eso es un tema fundamental. Otro, igualmente importante, es la dotación de servicios. Servicios que conforme ha ido avanzando los grupos civilizatorios, brinda, o más bien demanda, necesidades diferentes. Por lo menos en Costa Rica hablamos de necesidades básicas, y las necesidades básicas son electricidad, agua, telefonía, cableado de internet, electricidad, básico, ¿verdad? Y agua asimilable, agua potable, de buena calidad, ¿verdad? El otro componente, son 5, es empleo. Vivir en una ciudad como vivimos en Costa Rica, en donde tenemos que trasladarnos tal vez de Atenas a San José, de muchas ciudades bastante lejanas, y aunque no sean muy lejanas, desde Cartago a San José, una persona puede tomarse 2 horas, dependiendo de la hora para trasladarse, ¿verdad? Entonces es importante que el empleo esté en donde yo habite, lo más cerca posible. Otro importantísimo que necesitamos, aunque sea de manera temporal, porque tenemos que permutar de un lugar a otro, es la vivienda. Y finalmente, la recreación. Y la recreación se da en espacios que permiten cohesionarnos. Pero ¿cuáles son los espacios que tenemos en nuestras ciudades? Tenemos 3 maravillosos, que recuerde yo: la Sabana, el Parque de la Paz y el Parque del Este. Pero están absolutamente desvinculados. Entonces, los pequeños parquecitos que antes, cuando en el año 1950, en el siglo pasado, 500,000 habitantes, y todos los pueblitos, todas las pequeñas ciudades tenían su plaza, ¿verdad? Donde se vendían granizados, donde hacía el acto cívico, todos los niños desfilaban el 15 de septiembre, y todo ese tipo de, digamos, esa función sistémica del urbano la hemos roto. Doña Sonia, precisamente en eso que usted está planteando, si pensamos a las ciudades, ¿verdad?, las diferentes ciudades en Costa Rica como un órgano vivo, ¿qué tendríamos que reforzar para que crezca de manera sana? Que es un poco lo que usted estaba planteando. O sea, como país, ¿a dónde tendríamos que poner, digamos, atención de los elementos que usted ya nos ha dicho? Una excelente pregunta y me encanta contestarla. Lo primero es rescatar el rol institucional. Y cuando me refiero al rol institucional, me refiero desde los gobiernos locales, que no son solo las municipalidades, ¿verdad? Son las sindicalías, son las organizaciones comunales que conforman un distrito. Ese distrito, junto con otros, conforman un cantón. Ese cantón está en una región. Entonces, estamos hablando del rol institucional no solo de los gobiernos locales, sino de las instituciones del Estado como la que yo represento, que fue fundada hace 60 años, en 1954. Y que además, unos años después, en 1968, se complementa con la Ley de Planificación Urbana, que ha estado en abandono en este país. Entonces, si el INBU, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que fue creado con 2 objetivos principales, así se establece en la ley orgánica. 1,
dotar de vivienda a las personas más pobres de este país y organizar la ciudad. Y eso es urbanismo. Y entonces Claro. dice uno, bueno, ¿pero qué pasó? Entonces, lo que usted nos está queriendo decir es que el mero crecimiento, digamos, de edificios no es, No es o ciudad. no hace necesariamente ciudad. Exactamente. La ciudad, digamos, se desarrolla a partir del conjunto de relaciones de trabajo, Ajá. de recreación, de derecho a caminar por San José Ajá. o por cualquier ciudad de este país de una Ajá. manera segura. Ajá. Es lo que hace una ciudad, es lo que hace que la ciudad recobre vitalidad. ¿En qué momento Exacto. empezamos a perder ese derecho de una ciudad como la que usted nos ha descrito? Ujú. También en realidad ese modelo que surgió de una manera tal vez empírica, aunque no tanto, porque uno busca un poco en bibliografía y en archivos nacionales y se da cuenta que hubo personas muy visionarias hace muchísimos años, desde los años 40, desde antes. ¿Dónde se pierden? ¿Cuál es el hito o el acontecimiento histórico? Es el cambio de modelo económico. Eso es lo que hizo que cambiara. Porque los intereses de los grupos con poder económico buscan satisfacer sus propios intereses y generan espacios fragmentados. Entonces, el mismo INBU, ¿verdad?, que otrora hacía las famosas viviendas baratas, las casas baratas, Sí. que las casas baratas estaban separadas 3 metros entre una y otra. Tenían una pendiente en la cubierta para que el agua escurriera rápidamente. Esas casas nunca tuvieron una gotera, nunca tuvieron humedad porque estaban aisladas del suelo, estaban aireadas, estaban climatizadas también, ¿verdad? Pero luego, con los años, se vino a hacer lo que hemos dicho el señor ministro de Vivienda y esta servidora, una casita al lado de la otra. Sí, una pegada, una Pero pegada. horrorosas, ¿verdad? Pero además son feísimas arquitectónicamente, que no están en un entorno que cree cohesión. A la gente no le importa quién vive al lado. Es más, la gente quisiera toda vivir con una aguja en la calle que entra a la casa en un gueto, en donde puedan estar aislados del resto. Eso es el nuevo modelo económico que viene desde los años 80. Sí. Tal vez, Iván, ¿qué es lo que significaría tener derecho a disfrutar la ciudad? Mire, tener derecho a disfrutar de la ciudad es básicamente entender también el ejercicio de la ciudadanía. Y no hablo aquí del ejercicio del voto, voy más allá. Ejercer ciudadanía en una ciudad, en una urbe, implica el tener derecho a disfrutar de los espacios adecuados, de los espacios además necesarios, ¿verdad? Y los espacios requeridos. Y hablamos en general no solo de espacios para ir y sentarse en un parque, etc. Hemos incluido recientemente también todo lo que tiene que ver con el respeto también a los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Con el tema de juventud, con el tema de niñez, con el adulto mayor. Ese es, digamos, el ejercicio de la ciudadanía al que deberíamos apuntar cuando pensamos incluso en los espacios urbanos y en el derecho que tiene la gente a disfrutar de ellos. Pero además me parece que hay algo más profundo, que es que estos espacios deben también servir para reconstruir los vínculos ciudadanos, los vínculos sociales, crear esos vínculos nuevamente que fuimos perdiendo y ahora lo decía, nos hemos ido retrayendo a nuestro espacio privado y en estos espacios precisamente la gente debería retomarlos para poder establecer redes de convivencia, formas de convivencia, estilos de relacionarse e incluso estos espacios sirven también como símbolo para las expresiones más diversas de nuestra ya de por sí compleja ciudadanía, ¿verdad? Para los diferentes gustos artísticos, musicales, pero igual para encontrarse con personas de ideologías parecidas, de intereses parecidos y que eventualmente puedan disfrutar en común en un espacio donde es llamados, donde se sirve para la reunión y no ya desde la forma impersonal en como estamos hoy en día realizando nuestras comunicaciones, ¿verdad? Donde no necesitamos vernos ni siquiera a las caras. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas o sugerencias por medio de redes sociales. Hoy estamos analizando el tema de ciudades para la convivencia. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
la Mesa, hoy analizando el tema de ciudades para la convivencia. Antes de irnos a pausa, estábamos hablando efectivamente qué era lo que significa tener derecho a disfrutar de la ciudad. Hace algún tiempo estuve en una actividad en la cual estaban hablando varias personas que estudian arquitectura, doña Sonia, y decían que el problema con las ciudades ahora es que se están generando murallas, más bien, ¿verdad? Que lo que hacen es tener a la gente separada, que además el tema de las torres no generan convivencia, que más bien no deberían haber edificios donde habiten personas de más de 3 pisos, porque entonces más de 3 pisos no permiten, digamos, que haya una relación. ¿Qué se está generando, digamos, desde las políticas públicas para que se mejore, digamos, las relaciones entre las personas? Sí, bueno, desde el punto de vista de la institución que tengo el honor de representar, que es el INBU, nosotros estamos rescatando la institucionalidad precisamente a partir de estas 2 leyes que menciono, que es la ley orgánica del INBU, que es maravillosa, y la ley de planificación urbana. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, somos claras y claros en el sentido de que, tal y como decía don Iván, o sea, no existen redes, o sea, hay una situación sintomática muy evidente de no ciudad. Entonces, sí, a pesar de que hay grupos importantísimos, hay grupos, generalmente gente joven, grupos urbanos, de arte urbana, que están haciendo maravillas, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la política del Estado no está apoyando un norte común. Entonces, nosotros estamos fomentando, y ya empezamos, con los proyectos de vivienda de interés social desde el INBU y el Ministerio de Vivienda, pero también nosotros tenemos una de nuestras carteras que es los planes de ahorro y préstamo del INBU. Vamos a desarrollar proyectos, ya tenemos uno en anteproyecto que se va a desarrollar en Curridabat, La Troja, que pretende crear una ciudad compacta, un modelo de ciudad compacta. Es un proyecto pequeño, pero que precisamente dentro del mismo proyecto, con edificios que no superan los 4 pisos. ¿Por qué? Porque es un tema de educación, no es que no se pueda vivir. En Manhattan se vive en edificios de muchos pisos, claro, y hay un ambiente maravilloso, un dinamismo de ciudad espléndido. ¿A quién no le gusta Manhattan? Ahí pasa de todo, ¿verdad? Desde buenos restaurantes, el Central Park, museos, de todo hay ahí. Una gran actividad muy dinámica. Entonces, ¿qué es una ciudad compacta? Una ciudad compacta es la ciudad que incluye esos 5 elementos que les mencioné: conectividad, empleo, vivienda, servicios y recreación. Pero además con un diseño universal en todo el área recreativa. ¿Qué significa eso? Que desde la persona que tiene limitaciones de movilidad hasta el adulto mayor, cualquier persona pueda moverse con tranquilidad y con seguridad. Nosotros tenemos calles, por ejemplo, que han sido recarpeteadas, que bueno, es imposible, tienen una diferencia como de 60 centímetros, sí. Y tiene que usted realmente tener una gran habilidad para poder pasar a la acera, ¿verdad? O buscar una garrocha para brincar, sobre todo cuando no somos personas muy altas. Entonces, ir eliminando todo ese tipo, digamos, de obstáculos. Además, un 12% va a ser considerado como población prioritaria que ocupe el proyecto, ¿verdad? Y en este proyecto va a haber comercio, también, ¿verdad? Porque la gente quiere ir a la pulpería, como decíamos antes. Ahora tenemos los locales comerciales que abren desde la mañana hasta la noche, pero ya las pulperías, la verdulería, que siguen existiendo, pero tenemos que ofrecerlas a la gente, porque si ya se eliminaron, porque las ciudades son un modelo estadounidense que no es el mejor, pero ellos tienen un espacio muy grande, y no un modelo europeo, porque las ciudades europeas son convivencia. Usted tiene abajo, o en los bajos, como dicen ellos, el comercio, y los museos, y las librerías, y los centros comerciales, y todo lo que quiera, y arriba, en los pisos de arriba, tienen las viviendas. Y eso viene desde la época industrial, cuando se empezaron a formar las ciudades, y en donde había una estratificación social muy interesante, ¿verdad? La gente más pobre vivía en los últimos pisos. Déjame hacerle una consulta. Digamos, ¿qué pasa con estos oasis urbanos cuando concentramos únicamente las posibilidades de tener ciudad ahí? Ajá. Pero ¿qué pasa con el resto? Que, como usted decía, es una sí. no ciudad. Ajá. ¿Qué estamos haciendo ahí para que en el resto, digamos, de lo que ahorita consideramos que es no ciudad, sí. solo crecimiento urbano, haya también conectividad, sí. empleo, seguridad? Sí. ¿Cómo hacemos para que esos oasis derramen, o aunque esos oasis empiecen a generar luces de cómo convivir sí. de una manera más adecuada, también tengamos
desarrollo de ciudad en lo Claro, que todavía claro. consideramos no ciudad. Obviamente se requiere de satisfacer algunas necesidades básicas en materia del desarrollo. Por ejemplo, contar con reglamentos. Ya tenemos nosotros 3 reglamentos formulados. Hoy se presentó el segundo reglamento ya terminado a la Junta Directiva. Obviamente ahora va para consulta pública. Un reglamento que se llama Renovación Urbana, que es inédito porque no existía. Un reglamento de fraccionamiento, bueno, tiene un nombre muy largo, pero es de fraccionamientos, que data del año 68, creo. Bueno, de hace muchos años, creo que es menos. Y un reglamento de construcciones, que también es viejísimo. Por ejemplo, me decía una señora que tiene limitaciones físicas, ¿por qué las municipalidades no hacen nada en relación con las aceras? Y yo le expliqué lo que dice el Código Municipal en relación con esto. Pero resulta que las aceras en Costa Rica tienen 1,50 m de ancho, por ley. Y la gente trata a los desarrolladores de que sea eso o menos. Pero ¿cuánto mide un poste de diámetro? Claro. ¿Verdad? Y si es Eso invadida limita. parcialmente, pero ni yo, que soy pequeña, paso. O sea, hay infinidad de ejemplos en este país. Pero además pasamos de un nivel a otro nivel, ¿verdad? Sin ninguna disminución paulatina de la distancia, de la altura, perdón, con rampas adecuadas. Todo eso está normado. Lo que pasa es que no se cumple. Pero si nosotros a través de reglamentos que pueden ir algunos son vinculantes, el de renovación urbana tendrán que adoptar las municipalidades, pero son excelentes herramientas para que los gobiernos locales puedan tomar decisiones, porque el desorden emana de lo local, y emana de lo local por diferentes factores, pero uno de ellos es por ignorancia de las personas que nos gobiernan. Claro. Y don Iván, doña Sonia nos habla un poco, digamos, más desde lo arquitectónico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué programas de prevención de la violencia existen en este momento que ayudan a la convivencia? Porque bueno, a veces la gente te dice, no, es que yo a San José no voy porque es inseguro, porque me asaltan, y una vez estadísticas y no es tan cierto, pero hay una sensación fuerte de que la ciudad, igual es el tema de los parques, no, es que yo no dejo ir a mi hijo o a mi hija al parque porque va, que hay otra gente tomando el parque para hacer otras cosas, ¿verdad? ¿O existen experiencias exitosas en ese sentido? Claro. Sí. No, y además existe una política de la institución para la que trabajo, para el Ministerio de Seguridad, en este tema, y que la estamos impulsando desde los programas preventivos. Quisiera arrancar poniéndoles el ejemplo de lo que nos sucede muy a menudo. Muchas comunidades exigen y están muy preocupadas efectivamente por el tema de la inseguridad. A veces, ¿verdad? Muy real, otras veces esa percepción de que es muy grave sin que necesariamente sea tan grave, ¿verdad? Claro. Es muy común que a la policía se le pida que vaya y haga presencia en los parques. Y muchas comunidades inclusive están dispuestas a construir una casetilla policial para siempre tener un policía en ese parque. Es cierto. Pero vea usted lo curioso. Cuando uno conversa con estas comunidades, el tema se resuelve ahí. Hasta ahí llegó el tema. Entonces, todo es, mi sensación de que estamos muy seguros es que la casetilla se ponga en el parque y que el policía esté ahí. Pero siguen dejando a los niños jugar solo adentro de la casa porque qué miedo que salgan. Entonces, al final... no hay un cambio... No hay un cambio en el uso de ese espacio, y es aquí donde quiero ir, porque para seguridad pública esto es muy importante. Nosotros nos encargamos de la seguridad de los ciudadanos, ¿verdad? Esta visión muchas veces nos convierte en vigilantes de los parques, pero no de los ciudadanos. Entonces, tenemos en nuestras ciudades lugares fantasma muy bien resguardados por un policía. Que nadie usa. Que están ocupando en otro lado, porque el policía debería estar donde está la gente. Doña Sonia, usted que además de estar ahora funcionaria del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, fue alcaldesa. ¿Cuál podría ser el rol del gobierno local para, digamos, complementar esta visión que nos está dando Iván ahora? ¿Cuál es el rol para que realmente la gente se apropie del espacio público, salga de su casa, sienta la tranquilidad de ir a comprar el pan y llevar a sus hijos y pasar al parque? Bueno, en primer lugar, contar con un plan regulador actualizado, moderno y visionario. El plan regulador es una herramienta del que deben contar todas las municipalidades. Sucede que toda la tramitología en Costa Rica
ha planteado un letargo terrible en el cumplimiento de digamos, de alcanzar ese objetivo que es contar con un plan regulador. No obstante, pronto se va a publicar un decreto desde la Presidencia de la República en donde estamos varias organizaciones, varias instituciones involucradas cuyo objetivo es facilitar la consecución de esa herramienta. Es una herramienta que además debe ser participativa. Todo eso está normado de una manera realmente muy precisa. Eso es una parte, obviamente, porque el formular el plan regulador es lo más fácil, lo más difícil es ejecutarlo, claro, ¿verdad? Ponerlo en práctica. Pero digamos, dentro de un plan regulador se deben promover los usos del suelo en donde exista la presencia en todos esos espacios de estos 5 elementos que yo les digo. O sea, garantizarse eso. El espacio público no deben ser guindos en las urbanizaciones, ¿verdad? Ni debemos darle la espalda a los ríos. Los espacios públicos deben estar abiertos a todo el colectivo, ¿verdad? Y además deben estar iluminados. Eso es uno de los ingredientes importantísimos. Las luminarias, y ahora tenemos acceso poco a poco a las celdas fotovoltaicas que nos permiten iluminarnos con el sol. Y toda la noche va a estar iluminado. Y en un sitio iluminado difícilmente, y si no que me corrija don Iván, se promueve el delito, ¿verdad? También hablaban ambos del tema de que las ciudades sean accesibles para las personas, ajá, ¿verdad? Yo siempre doy el ejemplo, y a algunas personas les cae muy mal, en el tema de la ciudad de San José, que claro, hicieron en algún momento, pusieron aquellos adoquines, ¿verdad?, preciosos, que son absolutamente terribles para trabajar, digamos, para poder andar con tacones, para pasar con un coche, para pasar con una silla de ruedas, para pasar con un bastón, ¿verdad? Entonces, en general, ese tipo de cosas son importantes. Creo que Daniel tiene algo que decirnos. No, que retomando el diálogo que vos tenías con ellos, Octavio Paz decía que crear ciudad, es decir, crear edificios no es sinónimo de civilización. Yo quiero retomar con esa frase y ese análisis que vos hacías después de la pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida poniendo sobre la mesa las posibilidades de convivir en unas ciudades que nos ofrezcan estos elementos que ahora doña Sonia, don Iván nos daban. Regresamos en unos minutos. Volvemos con el tema que tenemos colocado sobre la mesa. Les recordamos, por favor, envíenos sus comentarios, sus preguntas, sus análisis, sus inquietudes sobre lo que usted vive todos los días cuando sale al trabajo o a hacer las compras. Yo quisiera, perdón, si me retomar el hilo conductor sí, de nuestra conversación. Gracias. Hace unos minutos. Sí, por favor. es que algo que ha dicho usted en 2 ocasiones que me parece de lo más relevante es que las ciudades no son edificios, las ciudades somos nosotras y nosotros, las ciudades son ciudadanía y la ciudadanía requiere de ciertas condiciones para desarrollarse, para disfrutar, para conectarse, para recrearse, para vivir. Y por eso yo insisto en el tema de las aceras. ¿Cómo hacemos una ciudad placentera? Es la ciudad en la que yo puedo pasarme caminando si quiero, porque las distancias aquí son cortas. Montes de Oca está a 6 kilómetros de San José Centro. Yo en una época iba caminando de mi casa a San José, porque no había tantos carros, no existía la Fuente de la Hispanidad y se podían atravesar las calles. Y las aceras de alguna manera tal vez estaban menos saturadas. Pero es que si nosotros solo piensen en las aceras de su espacio donde ustedes viven, son aceras de 2,80 metros, por lo menos de 2 metros, en donde pueden pasar 2 personas y si viene alguien en una silla de ruedas o una mujer o un grupo familiar con niños pequeños y tal, no se interrumpen, en donde los jóvenes pueden andar en su patineta también, en donde si yo quiero andar en bicicleta, puedo andar en bicicleta y esa ruta es una ruta, realmente es un sistema, tiene un inicio, tiene un fin y me conecta. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? Eso que usted está diciendo porque me parece muy interesante. Es decir, lo que interpreto lo que usted nos está diciendo es que hemos privilegiado lo monumental, digamos el estadio monumental, el puente monumental, los carros, todo lo monumental, las motos. pero nos hemos olvidado
de lo local, de lo Sí. comunal, de lo que nos une, de lo que nos hace ciudad. Claro. ¿Verdad? De la dinámica, de lo que hace esa felicidad, ¿verdad? De ir a la esquina, encontrarme con tal persona, que mis niños puedan jugar tranquilos, que yo pueda salir por ahí, ¿verdad? A la feria, lo que sea, y encontrarme con la gente y que me dé placer. Y no, hoy, esa persona ni sé cómo se llama. Es que no sabemos cómo se llaman los vecinos, salimos en carro de Ni me nuestras interesa, casas. porque Además, a ni me veces interesa. esa es la actitud, A mí ¿verdad? no me No sé afecta. quién es y no me interesa. No, la gente dice, a mí que me afecta. Entonces llenamos las casas de esa cosa horrorosa que se llaman rejas, de esas mallas metálicas que se importan de Oriente, ¿verdad? O de cables eléctricos que son un poquitito más discretos, Sí. pero que son cables eléctricos, o perros, ¿verdad? Pero ya no queremos asociarnos, ya, porque nuestras ciudades nos expulsan. Piensen en cualquier ciudad maravillosa, la plaza, el ágora, donde la gente iba a hablar, a expresarse. Bueno, aquí estuvimos a punto de sufrir algo espantoso con la Municipalidad de San José, que le iba a prohibir a la gente expresarse en los bulevares. Eso es un pecado mortal. Don Iván, y desprendiendo de todo eso, la Dirección de Programas Preventivos Policiales tiene un rol fundamental en todo esto. Absolutamente. Y mire, siguiendo esta misma línea de conversación, nosotros estamos impulsando fuertemente a partir de los temas de seguridad y la discusión sobre la inseguridad con las comunidades. Estamos tratando de desarrollar proyectos a partir también de la organización en la seguridad comunitaria y de toda la dinámica y el diagnóstico que los mismos ciudadanos están haciendo de su problemática de seguridad. Estamos organizándolos y pidiendo como parte de nuestras metas de trabajo como policía, pidiéndoles que se desarrolle en conjunto policía, las comunidades organizadas, los gobiernos locales y otras instituciones que desarrollen actividades para las poblaciones más vulnerables de su comunidad, que las identifiquen y que además identifiquen los espacios públicos que fueron abandonados, que no podemos darle la seguridad a todos los parques de este país, pero sí podemos hacer que la gente vuelva a salir de su casa. Y el rescate de espacio público es eso, retomar la utilización de estos espacios y a partir de todas las organizaciones comunales y los gobiernos locales trabajando en conjunto con otras instituciones, se pueden hacer actividades constantes que lo que hacen es generar nuevamente una apropiación de ese espacio y aquellos que se juntaron para delinquir o para desarrollar algún tipo de actividad ilícita terminan corriéndose. Esos espacios vuelven a ser de dominio público. Iván, hace un tiempo hicimos un programa precisamente sobre San José, le pusimos luces y sombras de la ciudad de San José y tuvimos a varias instancias acá sentadas. Tuvimos gente de la sociedad civil, tuvimos gente del INBU, tuvimos gente de patrimonio, de cultura, ¿verdad? Porque es muy importante también ver que la convivencia y generar ciudades para la convivencia no es una responsabilidad solo de seguridad o solo del INBU, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las alianzas posibles para posicionar esos espacios y además los eventos? Porque, bueno, aquí voy a hacer una pregunta complicada, ¿verdad? De hecho, las personas que vinieron de la sociedad civil decían que era muy complicado coordinar con seguridad, porque iban a hacer una actividad y el principal problema era que llegaba, ¿verdad? O la policía municipal o llegaba fuerza pública a decir que no tenían permisos, ¿verdad? ¿Cómo facilitar ese tipo de cosas para mejorar la convivencia? Es que yo creo que tiene que ser parte de una política común, ¿verdad? Vamos a ver, seguridad pública no se inventa los requisitos, ¿verdad? Los requisitos vienen impuestos por leyes, por reglamentos o por las mismas decisiones municipales y deben hacerse cumplir. La policía está para hacer cumplir la ley. Entonces, en ese sentido, si no existe una visión de conjunto que, por ejemplo, facilitemos los requisitos para actividades comunales, para desarrollo en bienestar de ciertas poblaciones, etcétera, vamos a seguir teniendo ese problema. Sí. Y yo creo que eso lo complica, obviamente, ¿verdad? El tema a veces es también cómo organizamos a la gente para ponerse de acuerdo con las entidades públicas encargadas de esto y poder desarrollar cosas con menos complicación y con mayor periodicidad, ¿verdad? Porque al final de lo que se trata es de volver a retomar la calle, el espacio público, de manera sencilla, de manera fácil,
y que todos puedan participar. ¿Y hay alianzas con el sector privado? Porque bueno, también una cuando habla de esto es el tema de tal institución pública, tal institución pública, tal institución pública, pero yo comercio, que estoy ahí, yo empresa, que utilizo las carreteras, que soy parte de la ciudad, ¿cómo participo en esto? Mire, yo he criticado a veces mucho el tema de la responsabilidad social empresarial, cómo se termina viendo en algunos sectores que piensan que responsabilidad social empresarial se limita a pintar los basureros o a poner unos basureros y poner una estación para el autobús. La responsabilidad social empresarial podría implicar el desarrollo de actividades en conjunto con las comunidades que se organizan. Podría ser ayudando a financiar algún tipo de actividad que vaya en beneficio de esas comunidades o bien acompañando, ¿verdad? Porque al final no tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, el empresariado, el comercio, etcétera, pertenecen también a una comunidad, son parte de una comunidad. Y esto lo logramos entre todos, ¿verdad? Al final, prevenir el delito, la sensación de seguridad, etcétera, la logramos mejorar entre todos. Y las instituciones públicas que tienen también una gran responsabilidad, porque muchas veces, por no estar presentes específicamente en una comunidad, no desarrollan también planes y proyectos que beneficien a estas comunidades. Entonces yo creo que hay que mejorar el diálogo entre instituciones y el diálogo con los empresarios para poder visualizar qué es lo que la gente está ocupando. Si me permite, hay una ley, SPEN, que es la Ley de Sociedades Públicas y Empresas Mixtas, que existe desde hace pocos años, que precisamente pretende eso, que los gobiernos locales establezcan vínculos con las empresas privadas para que desarrollen proyectos productivos que cohesionen a la comunidad. Y algo que es importante, que en relación con algo que había dicho don Iván antes, es que el tema de la inseguridad está totalmente asociada a la desigualdad social. Eso, entonces, por eso el frío no está en las cobijas, tenemos que ir como un poco más atrás, sin perder de vista el inmediato. Así es. ¿Verdad? Inmediato, con una visión prospectiva para contar con ciudades mejores, ciudades habitables, ciudades para la ciudadanía. Pero hay mucha tela que cortar. Sí, yo quería preguntar ahí qué experiencias hay. Uno escucha mucho las experiencias de Bogotá, de Medellín, de ciudades Curitiba, que, como Medellín, dice el alcalde Fajardo o exalcalde Fajardo, le cambiaron la piel a la ciudad, claro. generaron un nuevo tejido para la convivencia. Es decir, ¿qué hacemos con esa parte de la ciudad que todavía no es ciudad, ni es espacio urbano, sino vergüenza, exclusión, olvido? ¿Cómo hacemos para que, al igual que las experiencias en otros países, el sector privado se animó a invertir? Porque vamos a hacer una apuesta en recuperar bibliotecas, en recuperar parques para que se genere eso. ¿Qué experiencias o qué posibilidades hay de hacer eso mismo? Convencer al sector privado en este país de que se anime a hacer eso. Mire, Daniel, todas las posibilidades del mundo, pero tenemos una gran responsabilidad las personas que estamos en el servicio público y las personas, digamos, que tenemos esa sensibilidad de verlo. No hay que estar en el servicio público, es educar, ¿verdad? Hay que educar a la gente. Nosotros, por ejemplo, desde la institución en que estamos, vamos a empezar a ir a las estaciones de radio, como digo yo, de norte a sur y de este a oeste, de afuera hacia adentro, para explicar qué estamos haciendo, para dejar información. Queremos también hacer unas visitas a consejos municipales y dejar información, ofrecer los servicios, ¿verdad? Ir al pueblo, no que el pueblo venga a nosotros, ¿verdad? En términos de ese proceso de educación, evidentemente, ni una golondrina hace un verano y 3 años no es nada. Claro. Para no parafrasear a don Beto, que en paz descanse, porque 80 años, ojalá tuviéramos 80 años, ¿verdad? Aquí lo importante es que las políticas sean realmente significativas para que gobiernos posteriores las asuman como tales. Nosotros la labor que estamos haciendo es creando reglamentos innovadores, realmente innovadores, con miras a ese bienestar de la ciudadanía y también proyectándonos, porque esa es competencia nuestra, a los gobiernos locales y a las organizaciones, pero sin perder de vista esa comunicación horizontal, interinstitucional que este gobierno está haciendo y lo está logrando, ¿verdad? Nosotros tenemos reuniones con diferentes sectores, ambiente, pobreza, la parte social, la parte de los CCCI, y muchas instancias que nos permiten mantenernos vinculados permanentemente con otras instituciones. Bueno,
Les recordamos que pueden ver las repeticiones de este programa los días sábado a las 8 de la noche, los domingos a mediodía o los lunes a las 4 de la tarde. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de ciudades para la convivencia. Don Iván, cuando usted nos planteaba el tema de que, bueno, la ciudadanía solicita policías para el parque, pero entonces no utilizan el parque, cuando una ve, digamos, en las calles la gente tirando basura, ¿verdad? Que un poco una plantearía, bueno, en mi casa tiro la basura o solo en la ciudad, que es un espacio que dice que no es mío, pero es mío. ¿Cómo podríamos... o existen programas que nos planteen una, no sé si utilizar la palabra, una resocialización de las personas para que vean realmente cómo utilizar el espacio, ¿verdad? Y cómo realmente ese espacio también es mío, cómo apropiarme de él? Como parte de lo que nosotros hacemos en programas preventivos, tenemos un programa de seguridad comunitaria que ya tiene ya varios años y en buena medida este programa pretende también concientizar que parte del tema de prevenir el delito es aprender a utilizar el espacio público. Y en ese sentido yo creo que efectivamente la gente, a la vez que tiene idea de cuál es la realidad de la inseguridad, también empieza a entender en estas capacitaciones y en la organización que se logra hacer, cuál es también lo que simboliza ese espacio público. Y yo creo que para que la gente tenga conciencia, tiene que entender también qué significa para ellos. El espacio público no le pertenece a las autoridades, no le pertenece al gobierno, le pertenece a todo el mundo. Y en la medida en que entendamos eso y aprendamos a visualizar lo que simboliza ese espacio en mi comunidad, en toda una ciudad, y nos apropiemos de ese simbolismo, yo creo que la gente va a lograr entender también y a empezar a querer mejor estos espacios y a evitar que se ensucien, que estén abandonados, que sean lugares fantasma o que sean presa simplemente de actividades ilícitas. Doña Sonia, iniciamos el siglo XXI, como usted lo decía ahora, con la mitad del mundo viviendo en ciudades. Algunas estimaciones de hábitat para la humanidad señalan que hacia el 2050 el 65% de la población del mundo va a vivir en una ciudad. O sea, nosotros, las personas que nos ven allá en la casa, las personas que toman decisiones, las personas que están gerenciando, las empresas que están con programas de responsabilidad social, las personas que trabajan con don Iván, con doña Sonia, van a vivir en ciudades. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía no solamente reclame su derecho a una ciudad más digna, sino también se apropie de ese espacio? ¿Qué desafíos tenemos ahí? Bueno, yo tendría que volver necesariamente a esos 5 elementos indispensables que hay que promover y tener claro, Daniel, que tenemos que conocer muy bien qué es lo que no debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué no se debe hacer para que la gente no esté incómoda? Porque lo que sucede en nuestras ciudades es muy desagradable. No obstante, debemos de admitir que hay personas yo tengo por lo menos bastante gente allegada que se está yendo de la ciudad, pero para irse a la ciudad hay que tener un ingreso, ¿verdad? Y hay que tener, digamos, ciertas libertades. Entonces, esos espacios, esos territorios en un país tan maravilloso como el que tenemos nosotros, es promover ahí también fuentes de empleo y promover también espacios de cohesión, porque entonces así la distribución de la población sería más equitativa. Costa Rica ya supera el 60% en la GAM, de población en la GAM. Hay otros países, como digo yo, países mucho más serios que el nuestro, que tienen defectos diferentes a los nuestros y virtudes diferentes, en donde la distribución de la población es más equitativa en el territorio, porque no está fragmentada, ¿verdad? Porque los servicios no están concentrados solo en San José o en las cabeceras de la GAM, que expulsan a la población. La expulsan porque el comercio, el ruido, la contaminación visual y sónica es tal que ya la gente no quiere vivir en las ciudades, entonces quiere alejarse. Y lo peor es que lo está haciendo equivocadamente porque gracias, o para bien o para mal, esa percepción o esa realidad de inseguridad casi que los induce a vivir en guetos.
Entonces en Costa Rica hoy por hoy tenemos guetos para gente adinerada y guetos para gente pobre. Y el pobre no quiere o quisieras vivir como el rico, ¿verdad? Pero hoy hablamos, por ejemplo, de que por qué en estos guetos para gente rica están sembrando palmeras. Entonces alguien decía, ¿será que se quieren parecer a los jeques o será que se quieren parecer a Miami? Vean los sesgos que hay, ¿verdad? Que es muy simbólico cómo promovemos cultivar nuestros árboles maravillosos, ¿verdad? Que florecen, que nos dan sombra. ¿Por qué en Costa Rica cortamos los árboles de las ciudades en vez de sembrar árboles? Está cambiando, pero muy lentamente. Yo sí creo que tenemos que establecer algunas estrategias cuando hacemos propuestas y ejecutamos algunas propuestas para que la gente salga de sus casas, para que la gente vaya a estos lugares. Me parece que tenemos que tener claro la diferencia entre asistencia y participación. Sí. Y sí. Muchas veces nuestras estrategias se centran mucho en desarrollar, incluso salen carísimas, porque queremos desarrollar una propuesta lindísima para que la gente venga y vea lo que le tenemos. Y yo creo que deberíamos apostar más a construir en conjunto todas estas actividades, a construir en conjunto esa vida en común en los espacios comunes y poner a la gente a participar, que se sienta parte de esa construcción y de la elaboración y diseño de estas propuestas. Porque en la medida que hagamos eso, vamos a lograr que la gente esté realmente donde necesitamos que esté y salga de donde queremos que salga. Si no lo logramos, simplemente la gente va, asiste, ve, y ya después de tener 2 o 3 propuestas iguales, la gente ya vio todo lo que tenía que ver y se devuelve a su casa. Es muy importante promover corredores recreativos. Y nosotros tenemos la red perfecta, que son los ríos, que en este momento están en una situación terrible, pero son rescatables. Sí. Tenemos un proyecto que es del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que se llama Corredor Biológico Urbano, rescatando el río María Aguilar, que involucra 5 cantones. Estamos gestionando los fondos GEF, son fondos de cooperación internacional, para arrancar un proyecto que involucra comunidades. Entonces, como son 5 municipalidades, cada municipalidad, hay que reglamentarlo, se obliga a tener una organización que se vincula con los vecinos, que mantienen un corredor. O sea, yo puedo caminar, ir en bicicleta, tener diferentes tipos, digamos, huertas demostrativas, mariposarios, espacios para sentarme, espacios en donde yo pueda tener un kiosquito ahí donde me venden un jugo, una cosa así, y eso genera dinámica de cohesión social, es la red de la que usted hablaba. Bueno, y tal vez en ese sentido, y también lo que decía Iván, hay una crítica, ¿verdad? Porque se planteó hacer la ciclovía por el centro de San José, ¿verdad? Y entonces ya los comercios salieron diciendo que no va a haber espacios, y, ¿verdad? ¿Cómo también hacer partícipe a esos otros sectores para que entiendan que una ciclovía por el centro de San José es algo bueno, no es algo malo, ¿verdad? Yo creo que en esto muchas veces los costarricenses pecamos de individualismo. Yo estoy viendo posiblemente lo que a mi comercio afecta, pero no estoy viendo en conjunto lo que esto podría lograr y cuáles son las estrategias. Una vez más, porque si yo lo veo únicamente desde mi acostumbrado desarrollo comercial, posiblemente me vea afectado. Claro. Pero si elaboramos entre todos los comerciantes una estrategia a la par de la construcción de una ciclovía, sería posible quizás que incluso hagan una propuesta novedosa, desarrollen incluso una forma diferente de hacer comercio y puedan aprovechar. Entonces, en vez de verlo como un problema, verlo como una oportunidad. Pero yo creo que forma parte del desarrollo de estrategias comunes entre gobiernos locales y la gente, y la ciudadanía. Sí. Y es educar, es lo que decíamos, ¿verdad? Hay que educar a la gente porque el proceso es lento, pero tiene que ser seguro. Educar porque, bueno, Ámsterdam tiene una población enorme que se mueve en bicicleta y el comercio es floreciente. Sí, yo creo que ahí ya estamos casi cerrando el programa. Les agradecemos muchísimo la amabilidad que tuvieron de acompañarnos. Un placer. Italo Calvino, en un libro que se llama Las ciudades invisibles, decía que la ciudad soñada ya no fue. Ya no fue. Tenemos estas ciudades que son las que nosotros vivimos, y además Calvino decía, la ciudad nos dice su pasado, lo contiene como las líneas de su mano, escritas en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, surcando cada segmento por raspaduras, incisiones y callejuelas. Esas son las ciudades que tenemos, ¿verdad? Las que nos rasgan, las que nos marcan
como la ciudadanía que somos. Yo creo que tenemos la oportunidad de recuperarlas, de vivirlas, de convivirlas y compartir todo lo que nosotros hacemos en las ciudades. Les agradecemos a doña Sonia, que por favor no se vayan todavía, a don Iván, porque hoy tenemos una buena que es una mala noticia, una noticia ambivalente, si ustedes me permiten. Tenemos la buena noticia de que nuestra productora durante mucho tiempo va a una experiencia a Sudamérica, a Argentina, pero la mala noticia es que nos abandona, nos deja, nos deja huérfanos del programa. Va a costar mucho conseguir a alguien que llene todo el trabajo que ella hace. Así que, Adriana, nosotros te agradecemos muchísimo. Hoy te tenemos algo preparado. Vení, Marce te va a hacer un Bueno, pequeño... de parte en general de todo el equipo de Sobre la Mesa, te queremos agradecer todo el trabajo que nos has brindado durante todo este proceso, ¿verdad? Precisamente lo que te plantean es, se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida, que nos dijo Mario Benedetti. Te deseamos lo mejor y por supuesto que sabes que aquí tenés las puertas abiertas en Sobre la Mesa, así que... Y te pusimos a los auténticos decadentes de fondo para que te vayas ambientando a Sudamérica. Particularmente yo también quiero invitar a dos personas que nos acompañan. Ustedes no pueden ver a los camarógrafos ni a la persona de realización, pero la jefa y nuestras dos jefas están aquí, Juan y Guzmán, Carolina, que por favor nos acompañen aquí. Ellas son colegas también de nosotros que ustedes nunca ven, porque quienes estamos aquí más visibles vamos Marcela y yo, pero Caro, gracias por todo, Juan, y que es la jefa de todo esto. Muchas felicidades, mucho éxito. Y por supuesto también la otra persona que nos ayuda para que, bueno, con Marcela no se tiene que hacer mucho trabajo. Ah, qué pero bien, conmigo eso sí me hace un gusta. enorme trabajo. Es nuestra maquillista, a quien también queremos saludarnos. Ya casi nos vamos, así que le digo que aquí está nuestra maquillista. Gracias por todo el trabajo que me hace a mí. Bueno, y Bueno, muchísimas les agradecemos gracias. a ustedes, nos vemos la próxima semana en un programa más de Sobre la Mesa. Estaremos bastante tristes, así que si nos miran aquí los ojitos caídos es porque Adriana está disfrutando de Buenos Aires. Muy bien.